Muchísimas gracias, María del Pilar. Gracias a todos, pues por la presencia, por la recepción de este mensaje y de este tiempo que quiero compartir con ustedes con toda humildad, con toda transparencia y sin ninguna pretensión de nada. Así que si pudieran prender las cámaras y me ayudan a no sentirme tan sola porque quiero abrir mi corazón, no desde esa expectativa que tenemos de los unos frente a los otros o de querer mostrarles una imagen que puede ser un pedacito apenas de mi historia, que es este duelo, sino que quisiera compartirles el camino que me ha traído hasta acá, mis experiencias humanas, más allá de ser mamá, más allá de estar en duelo y de estar viviendo esta experiencia. Ahorita, en este último tiempo, me dedico a facilitar y acompañar procesos de duelo y de adversidad y ha sido el giro que ha dado mi vida. Y empezaría por contarles que estudié finanzas y comercio exterior. No soy psicóloga, nunca como que sentí ese llamado de estudiar psicología, porque para irme al inicio de la historia, que es lo que quisiera un poquito que en esta reunión podamos salirnos un poco, si me lo permites, María del Pilar, de la estructura tan académica que tenemos, pero que como seres humanos podamos unirnos en simplemente experiencias de vida. Entonces, Ahorita todo está permitido. ay, hermosa, De gracias. verdad, como dice Laura, si pudiéramos prender las cámaras sería fabuloso, porque es que no es solamente por el hecho de sentirse solo o acompañado, sino es porque los ojos hablan Exacto, y y puedo ahí saber sí cómo lo podremos están tener recibiendo. una Ajá. mejor interacción. Lógicamente, quienes lo puedan hacer. Exacto. Yo entiendo igual que todo el mundo debe estar en sus ocupaciones y cuando uno no la aprende, pues, sus motivos tiene. Entonces, bueno, arranquemos. Mi historia arranca como una hija de un matrimonio un poquito raro, tres hijos, casados así como bueno, yo ahorita mis papás y digo, pues, estas personas no tenían nada en común, nada por qué unirse, sin embargo, por coincidencias de la vida, nació el primero, nací yo la segunda y nació el tercero, o sea que duraron su tiempito ahí en la terquedad de permanecer juntos y de un momento a otro, creo yo, porque yo tenía 4 años, mi mamá decide irse a vivir su propia vida, a ejercer su carrera. Ella era abogada, mi papá era un capitán de la policía, entonces pues no coordinaban ni siquiera por expectativas de vida, ni por orígenes de familias. Mi papá del Putumayo, mi mamá de Santander, de una familia de esas de apellido, mi papá a duras penas, mi abuelo dragoneante, mejor dicho, no tenían ellos nada que ver. Mi mamá se fue, pero a nosotros no se nos dio ninguna explicación y quedamos a cargo de mi papá. Él se casa con Alicia y Alicia se va con nosotros de pueblo en pueblo, de traslado en traslado, a vivir la vida al cuidado de nosotros y de mi papá. Entonces así como que hicimos una familia, después nació mi hermana, entonces era una familia de 4 hijos y un papá y una mamá. Nadie preguntaba ni si era la mamá o no. Nosotros conservábamos relación y comunicación con mi mamá, pero nos veíamos solamente como en las vacaciones. Pero al no tener explicaciones, no tener una verdad, una transparencia en las decisiones que habían tomado, sino que antes como que todavía muchas familias, pero era como más normal, ¿no? Vivir el conflicto familiar, y entonces su papá hizo, su mamá hizo, y entonces y uno como niño ahí en la mitad, muerto del miedo, tratando de entender qué es lo que estaba pasando y por qué éramos diferentes a lo que veíamos alrededor. Además, súmenle cambiando de colegio, de ciudad, de acento, de clima, de todo cada año, cada 8 meses, por mucho año y medio. Entonces éramos siempre los nuevos del colegio, llegábamos en cualquier momento de la época, éramos los niños que les adelantaban los exámenes, les pasaban las notas para que pudieran pasar el año porque acababan de llegar. Y así fuimos creciendo. Mi infancia la recuerdo, sí, como muy calladita, muy tímida, retraída, distraída, pero cuando fue entrando a la adolescencia,
como que me desperté, por lo menos en lo social. Entonces aprendí que era la nueva del colegio y que eso no era una desventaja, sino que al contrario, la gente quería saber yo por qué venía más negrita o por qué hablaba raro, con un acento distinto, o por qué no tenía el uniforme y así hacía amigos. Y entonces entré apoyándome con las tareas y empecé a desarrollar esa habilidad social. Entonces ya poco a poco, eso es un momentico cuando uno ya está en la adolescencia, entonces ya de fiesta en fiesta, de novio en novio, yo sabía que lo que me quedaba de tiempo en cada ciudad era poquito, entonces vivía intensamente, me llegaba el traslado, nos íbamos y yo ahí les dejo los problemas, yo siempre me mostré como la niña bien, entonces ahí les dejo, no alcanzaba a conocer mis sombras. Hasta que llegué, me terminé el colegio en Manizales, nací en Santa Marta, rodé por todo el país, me gradué del colegio en Manizales, mis cédulas de Manizales, y llegué a Bogotá como base central a estudiar la carrera que elegí a pinochazo, porque yo nunca me había preguntado para qué era buena, no creía que era buena para algo, yo todavía decía, yo aquí estoy sobrando en el planeta, entonces escojamos cualquier cosa que me ayude a no morirme de hambre, entonces estudié finanzas y comercio exterior. En la universidad, ya aquí en Bogotá, vivía con mi hermano mayor y pues solitos. Entonces la soledad de pronto se acrecentó un poco, el vacío, como el sinsentido, la falta de amor, no porque mi familia no me quisiera, sino que yo tenía un vacío en el corazón y mucha rabia. Era muy, muy, muy rebelde y llevaba la contraria en todo. Pero me novié, me encontré con, con un novio que había tenido a los 14 años en Leticia, en el Amazonas. Y me lo encontré en Bogotá, lo busqué en realidad. Tenía una libretica, en ese tiempo no existían los celulares, no sé si aquí todos, o alguno es de mi época, pero no existían los celulares, entonces yo había anotado el teléfono en una libretica, llamé y me dijeron, no, resulta que él se metió a la policía. Y yo, ay, no puede ser. Pero pues yo conocía ese mundo, era lo que yo vivía, entonces pues nada, me llamó, nos cuadramos. Él encerrado allá, yo primí para fiestera, eso era una relación tóxica total porque pues él tratando de controlarme y yo indomable, sin embargo lo quería y seguimos toda la carrera entre idas y venidas, entre otros noviecitos por ahí que se colaron, pero me gradué para casarme. Entonces, con ese propósito busqué mi primer trabajo, empecé a comprar muebles, empecé a dotar mi casa. Obviamente mi novio era un subteniente, o sea, empezábamos de más abajo todavía porque el sueldito es poquito, entonces pues vivíamos de lo que yo pudiera producir, que también era poquito, muy recién graduada. Nos casamos, teníamos 23 años como la solución. Dije, aquí se nos acaban los problemas, no me va a volver a celar, ya sabe que soy suya por siempre, me entrego. Alicia me había enseñado a ser hacendosa, a atenderlo, el hombre llega cansado del trabajo, entonces usted lo tiene que atender, su plato de comida, usted arreglada. Usted no se puede pijamar antes de que el hombre llegue. Entonces yo ahí tratando, pero tratando, y con esta rabiecita que no se paraba ni el vacío de amor paraba. Entonces empezamos a pelear y seguíamos peleando y seguíamos peleando. Nos separamos, nos divorciamos al año de casados, después de una pelea violenta. En realidad, pues fue una cachetada. Yo dije, no, yo esto no me lo voy a aguantar, fírmeme aquí. El hombre todavía bravo, pues me firmó. Yo, pues no, ya estoy divorciada. Y llegué a mi casa y me dice mi papá, perdón, usted ya salió de aquí, aquí no la podemos recibir así. Pues yo no tenía ya más para dónde irme. Duré 3 meses en esas, con todo el juicio de mi familia, porque todos decían, pero ¿cómo es posible? Usted cogió el matrimonio de juguete, eso no es así, les dijimos que eran unos inmaduros. Ya, y yo pues, sí, 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 señor, sí, señor, señor. Y el enano se iba agrandando del vacío mismo, como del rechazo, de ahí estoy yo siempre metiendo la pata, siempre yendo en contra. A los 3 meses el hombre me llamó, es que el hombre, yo no sé por qué quedó aquí el hombre, pero pues mi esposo me llamó y me dijo que habláramos. Yo con toda la presión de mi mamá, mamá biológica, también diciéndome como, ay, es que mire que uno tiene que aguantar en el matrimonio, es que eso se hizo para eso, la vida es difícil, usted es que no piensa, usted no siente, usted no... Pues volvimos. Y volví para quedar embarazada.
Efectivamente, quedé embarazada. A los 26 años nació Laura Sofía. em, Tratamos de pegar el matrimonio con babitas ahí, porque eso como andar con una granada en el bolsillo y las peleas eran cada vez más violentas. Vivimos en Chile un año con la bebé de un añito ya, alcanzó a cumplir el año allá, y tuvimos una pelea terrible, terrible, terrible. Yo no tenía pasaporte, no tenía plata, no tenía trabajo, era extranjera, mi papá había seguido ascendiendo, entonces no podía ni siquiera hacer escándalo. El caso fue que me tocó aguantarme en Chile para poder llegar a Colombia. Yo sabía que llegaba en unos meses, buscar un trabajo y separarme. Ya, definitivamente, con mi niñita en brazos, pues tenía 2 años. Conseguí un muy buen trabajo. Mi papá me recibió en su casa nuevamente por un tiempo, con la ropita que teníamos puesta. Entonces quedé otra vez sin nada. Pero a partir de ese trabajo empecé a construir y a construir y a construir de a poquitos una nueva casa. Me mudé ya con mi hija y empezamos a vivir muy rico. Yo ya empoderada, con un buen sueldo, con una nueva vida. Tenía ya 28 años, entonces estaba en la flor de mi vida, pero todavía con el vacío en el corazón, todavía con la rabia ahora más y con la plata, entonces yo creía que pues era la dueña del mundo y caí enamorada profundamente muy pronto no, cuando creí que llegó el príncipe azul. Y ese príncipe azul se me presentó por un hombre de 1,80, espectacular, cariñoso, con ganas de familia, y pues me entregué completamente. Yo siempre quería una familia, era en realidad lo que yo buscaba. Pues nos casamos también. Al año empieza esto a desdibujarse totalmente, el príncipe a no llegar a la casa, a tratarme mal, a ser indiferente, a tratarme mal, pero así como con ese despectivo. Entonces mi autoestima, ya, ya, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Sí, se perdía los fines de semana, no me daba explicación. Entonces el tema psicológico, yo bien tóxica, me le agarraba así, como por favor no te vayas, ¿cómo te vas a ir? Y ese sufrimiento, pagaba vacaciones para que nos fuéramos casi que de luna de miel, para que no me tocara un pelo, pagaba terapias de pareja y me dejaba plantada, no llegaba. Yo mantenía la casa porque él se supone que estaba pagando una deuda de su papá que nos había prestado plata para comprar un apartamento. El caso fue que un día me dijo, mira, yo me quiero divorciar. Y yo, bueno, pues sí, yo ya hice todo lo que pude, el segundo me duele más, estaba enamorada, entre comillas, ahora sé que el amor no es eso, pero en ese momento yo sentía que era eso, pero era una obsesión. Hice todo lo posible, listo, vete, vete, la mitad de todo esto es mío, nosotros estamos casados. Entonces, si te quieres ir, te vas tú. Y yo, pues, ¿cómo así? Y por dignidad, por miedo, porque también es que era un entorno ya muy tóxico para mi hija, que ya tenía 6 7 años, pues me fui otra vez a la casa de mi papá. Él me alistaba el cuartico de la empleada, el cuartico del servicio. Y yo ahí otra vez con mi niña, yo ahora qué hago, para dónde hago, el corazón roto, totalmente brutal. Mi familia en esa oportunidad sí vio la situación en la que yo estaba metida, estaba completamente disminuida y ya, ellos dijeron, esto es una estafa, esto es un vividor, esto es, o sea, ya te diste cuenta. Y yo, sí, 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 ya me di cuenta. Hicimos el divorcio, efectivamente todo se partió 50 y 50, pero yo seguía pedaleándole. ¿Hasta ahí me van siguiendo o hay mucho chisme? Digamos que esa era la Rosa de Guadalupe o la Red Nacional de Duelo. No, ahí se escucha bien. Con un buen ¿Vamos café, bien? pero bien. ¿Vamos Sí, bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Sí. entonces, Vamos bien, solo hable un poquito más duro, porque el chisme bueno, está buenísimo. entonces yo seguía pedaleándole, divorciada y todo. Ahí en ese momento ya me había apegado, aferrado a Jesús. Una amiga me recomendó hablar con su mamá, que era pastora de una iglesia cristiana.
pues me sumergí completamente en Cristo desde antes del divorcio, a suplicarle, a ayunar, a orar, a hacer vigilias, todo lo que me dijeran que tenía que hacer para pedir mi milagro y que mi matrimonio se restaurara y que ese hombre me viera como yo quería que me viera, que me amara. Entonces, cuando llegó el tiempo del divorcio, el abogado que nos divorció era ahí de la iglesia. Entonces yo dije, pues bueno, ya todo está en manos de Dios, que se haga su voluntad, pero yo sufra y sufra y sufra, con divorcio en mano y todo, pedaleándole a ver si de pronto se me hace el milagro, de pronto cambia, de pronto sí, pues no dicen que hace milagros, pues yo me voy a pegar ahí, ahí. Seguí como por 7 años hasta que el cuerpo se me reventó, se me desordenaron todos los niveles de hormonas, estaba inflamada, no podía pararme de la cama, las articulaciones me dolían. Yo caí en estado profundo de depresión física y emocional. Hasta que un día fuimos a una fiesta de la pastora y en ese cumpleaños estaba los amigos más cercanos de los pastores y el abogado. Entonces yo ya ahí, yo creo que ese día yo había dicho, esta relación ya no va más, yo no estoy haciendo aquí nada, lo suelto. Sin embargo, me acompañó a esa reunión y yo me senté en la silla que había disponible y estaba el abogado al lado y me decía, "Pues, Laura, yo no devuelvo plata. Entonces, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Por qué? Yo no, si el hombre me dice que volvamos, que nos casemos, yo me caso. Dice, pero ¿por qué? Y yo lo amo y lloraba, pues yo lo amo. Y pues, el abogado ahí, y en esa era nuestra conversación ahí como medio cuchicheando, el hombre, el príncipe se levanta furioso delante de toda la mesa, hace un escándalo y me dice, quédese que ahí está mejor. Me voy a ir a contarle a Laura Sofía el tipo de mamá que tiene y que usted me ha sido infiel y que usted es una tal por cual y delante de todo el mundo. Esto normalmente pasaba. No sé si alguna de las mujeres que hay acá ha tenido una relación así tóxica, o los hombres también. Hay mujeres que son así también de manipuladoras. Yo normalmente saldría corriendo detrás de él. Había salido corriendo muchísimas veces a perseguirlo, a rogarle, a llorarle, a decirle ya calmémonos, calmémonos, todo está bien, lo vamos a solucionar. Pues esta vez no. Me aseguré que mi hija no la dejaran hablar con él, no le dejaran llevársela, porque pues él era el cuidador, ¿no? O sea, éramos pareja, pues se lo hubieran podido llevar. Y yo no, asegúremela, pues yo voy mañana de día. Pues así hice, fui al día siguiente, le dije hasta luego, gracias, y no lo volví a ver en mucho tiempo, pero le hice caso. Y pues sí, me quedé con el abogado. Y ese fue mi tercer matrimonio. El abogado era un hombre cristiano, nacido en cuna cristiana, viviendo con los papás, juiciosito, de esos de gafitas, o sea, nada que ver con lo que yo conocía de la calle. Entonces dije, pues, ¿qué falla puede haber en mi lógica? Es un hombre que no me va a abandonar, le tiene más miedo a Dios que a mí. Pues yo le hago caso a Dios, eso debe ser voluntad de Dios. Y entonces, pues me hice la película aquí completa, enfrenté a su familia, porque su familia no podía concebir, o sea, ¿cómo así? Cuidamos al niño, vive con nosotros, se ha guardado para una doncella cristiana y ahora viene esta mujer doblemente separada con una hija y por si las moscas, pues sabemos que no, sospechamos que no es virgen, pues no es lo que queremos para nuestro hijo. Y yo con Biblia en mano, con Jesús acá metido, yo justificando mi lugar, mi poder, mi nuevo nacimiento, mi nueva vida, yo como así, yo Cristo no es para todos, y a punta de debate los logré convencer y pues sí, me volví la novia del abogado. Me casé rapidito porque ya tenía 38, 39 años, entonces a buscar bebé, porque yo quería una familia. Entonces el abogado sin hijos, sin matrimonios anteriores, nada, pues también tenía derecho a tener una hija y yo no me hacía cada vez más joven. Entonces quedamos embarazados rápido, con ginecólogo más o menos de cabecera, casi que literal, porque eso fue con reloj en mano, día y hora y fecha, ¡tum! Quedó embarazada, por fin.
Un embarazo de alto riesgo, se me olvidó contarles que en ese tiempo en el que caí en esa depresión, Laura Sofía veía todo, veía a su mamá sufriendo. Yo me levantaba solamente a dejarla en el colegio y a seguir llorando. Entonces el ejemplo de mujer luchona, de el que yo quería darle de ella de estar cercana y de amor propio sobre todo, pues estaba muy lejos de llegar a ese nivel. ¿A quién le echaba la culpa de todo a mi sufrimiento? A mi mamá. Y no, pues es que todo esto es culpa del abandono de mi mamá. Yo tengo que sanar esa relación, tengo al menos que ser todo lo que ella no fue para ser para mi hija lo que yo hubiera necesitado en esa época. Y así crecimos y formamos Veritá. Para ese tiempo me habían despedido del trabajo, o sea, yo ya no tenía plata. No tenía el esposo, tenía a Laura Sofía, estaba enferma y estaba conociendo a Jesús. Pues entonces dije, me voy a hacer una nueva vida. Yo quiero que todas las niñas, adolescentes y preadolescentes tengan en sus papás la relación que necesitan para poder vivir y tomar buenas decisiones. Entonces formamos Veritá, que significa verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo en realidad trataba de llevar el mensaje de Jesús a los corazones y a esos papás, ¿no? Y ablandar y poder ser ese puente de comunicación entre los adolescentes y sus papás. Y Sophie, como le decimos nosotros en la casa, pues me acompañaba y hacíamos los talleres juntas, entonces ella también repartía los materiales, ella tenía su intervención en el taller, entonces lo creábamos juntas. Cuando quedé embarazada, ya con 40 años, me abrumé. Dije, no, ya, qué miedo las convocatorias, el tema no era tan popular como ahora en este tiempo, como el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, no tenía tanto mercado como ahora. Entonces dije, no, pues ya tengo riesgo de perder mi hija y tengo esposo ya que al menos sostenga un ratico la casa o lo que sea. Entonces, paré, verita, dije ya no más, lo paro, me dedico a mi embarazo. Nació Antonia, tuve otro emprendimiento, el abogado no le iba como tan bien, en sus negocios eran de papel, nunca lo vi ganar un caso tampoco, entonces me empieza otra vez a desesperar este miedo de que vamos a vivir y yo ya tengo dos hijas, tengo que mirar de qué manera vivimos. Y empieza Laura Sofía a convertirse en una adolescente y a decirme, mamá, yo no quiero ir a la iglesia, yo no creo en lo que están diciendo allá, yo no creo que los homosexuales tengan que tener la puerta cerrada o que no podamos ser amigos. No creo en las posiciones políticas. Y empezaba a tener esta niña un criterio y una preguntadera de ¿y por qué? ¿Y por qué? Y el abogado todo lo terminaba, pues, la Biblia lo dice y punto, así son las cosas y punto, y yo soy la autoridad de esta casa y es que así son las cosas y empiezan ellos a chocar. Y yo otra vez en la mitad entre ser una esposa sumisa o ser una mujer completa y la mamá que mi hija necesitaba. Caso es que se llega la pandemia, me quiebra el emprendimiento, creo otro emprendimiento basado en la pandemia, que yo creo que casi muchos tuvimos emprendimiento pandémico, y Laura Sofía tenía 16 años y con 16 años un día se le enfrentó al abogado. El abogado un día de desespero me gritó y ella envalentonada sale a decirle, hey, aquí no se trata así. Pues él, hey, aquí no se trata así, fue que es que usted no se la aguantó, su papá me la va a aguantar yo, porque el papá de ella se había ido y tampoco estuvo muy presente en su vida, por lo menos presencialmente. Em, y yo, perdón, o sea, otra vez retomamos esta escena de violencia. Así no haya golpes, aquí, o sea, me la echaron de la casa. Entonces, la pelea terminó en que no la quiero volver a ver. Y siguió avanzando así hasta que me dijo, ¿es ella o yo? Y pues a mí que me han dicho, yo ya vivía, cuando llegó la pandemia, yo decía, ¿en qué momento se acaba el mundo? O sea, yo ya tengo la familia que dije que había querido para esto, no puedo vivir más aburrida en la vida que en esta situación. Pues tercer divorcio. Agarro mis niñas, el emprendimiento, gracias a Dios, me fue muy bien, entonces ya tenía otra vez como poder, por lo menos fe de que iba a poder sostenerlas, ya no a una, sino a dos, y pues poder arrancar
¿Cómo vamos hasta ahí? Perdón el agüita. ¿Van siguiendo el hilo? Bueno, y seguimos en pandemia. Ya otra vez divorciada. El mundo no se acabó. Yo ya tenía todo el juicio de una iglesia encima. Ya había empezado a cuestionar como que no, pues que de pronto si las cosas no son como las están diciendo, la religión también me estaba castigando porque yo sabía que yo no era la mujer que estaba intentando ser, yo me estaba tratando de encajar en esas normas y para no ser juzgada y me estaba costando mucho porque entonces no tenía como campo de acción y otra vez divorciada, pues el problema era yo, pues otra vez se vino otro fondo de esos medio depresivos. Y ok, otra vez el emprendimiento pandémico se quebró de nuevo, tan pronto volvimos a salir a la calle, otra vez estaba yo tirada en la lona y ¿a quién le echaba la culpa? Pues a mi mamá. Para ese entonces yo ya no tenía relación con ella. Habíamos, como en el 2019, habíamos roto todo tipo de vínculo hasta el de Facebook. No sabíamos nada de la vida de la una de la otra. Entonces yo caí en un estado de odio. Eso es otro nivel de emoción. Eso es una cosa, eso es enfermedad por sí misma. Yo no la había sentido de esa manera, pero era que no podía respirar, no podía pensar ni siquiera en la palabra mamá. Tenía odio, le cobré 3 divorcios, 3 quiebras, mi situación, todo, hasta que en una terapia me presionaron a pronunciar simplemente, tengo que perdonar a mi mamá, voy a perdonar a mi mamá. A mí no me salía eso fácilmente. El caso fue que al pronunciarlo, las cosas empezaron como a acomodar y empecé a estudiar el alma como tal. Yo dije, ok, se supone que soy experta en gestión emocional. La vida me está quedando grande, las relaciones me están quedando grande, aquí debe haber otra cosa más. Entonces empiezo a estudiar el alma para poder perdonar a través de los ojos del alma y empezó a hacer sentido muchas cosas. Sin embargo, me demoré muchísimo en entender, un párrafo me costaba a mí una semana entera porque yo venía de la religión cristiana, donde este tema era vetado, no podías abrir, por lo menos en la que a mí, lo que fue mi experiencia, ¿no? Yo no quiero generalizar porque pues nada es general en la vida, pero en mi experiencia tenía vetada abrir esa puerta. Yo estaba abriendo un mundo espiritual distinto, pero me hacía todo el sentido para entender el plan del alma y poder agradecer incluso las fortalezas que tenía gracias a eso que yo llamaba abandono. Y empecé a entenderla y a relajarme y a saber que el amor estaba aquí adentro. Y entonces me empecé a enfocar en mí, dejé de buscar novios, dejé de anhelar incluso esa familia, dije, no, pues ya tengo 2 hijas, ya, yo estoy aquí, estoy completa, estoy bien, pero económicamente, pues la cosa se me ponía seria, porque mis parejas, mis esposos, no se caracterizaron por ser muy generosos económicamente. Yo lo traduje en ellos han sobrevalorado mi capacidad productiva. Entonces han confiado mucho en mi capacidad de producir y de sostener a mis hijas, entonces era responsabilidad mía prácticamente. El caso fue que dije, ya me tengo que emplear, tengo que buscar un empleo, nada más de emprendimiento, voy a ser una mujer común y corriente que cumple un horario, que dedica su tiempo, que anda de afán siempre tratando de balancearse entre el trabajo y la familia. Pues yo ya he estado ahí, me ha ido bien ahí también, pues me puedo volver a ajustar. El caso es que ya no era por la edad, no era por ser mujer, no era por ser mamá soltera, era por haber sido emprendedora, que me decían, va a ser muy difícil que empleemos a alguien que no se va a ajustar al régimen corporativo, porque es que tú aquí tienes que cumplir un horario, tú aquí tienes que cumplir unas funciones, y te gusten o no, el jefe es el jefe, y tú vienes acostumbrada a otras cosas. Yo no me importa, pero si yo con esa necesidad, yo trabajo en lo que sea, yo sé desde servir un tinto hasta llevar un análisis financiero, yo sirvo para todo, yo le hago, le pongo, le hago, cuente conmigo, me pongo la camiseta, pues bueno, entonces te vamos a poner a vender.
y a vender en una caja de compensación. Y yo, no me importa, no me importa, yo arranco de ceros y vuelvo y hago carrera. Y estaba en esas, estrenando mi trabajo, estrenando mi horario, decidida a entregarme 100% a mi nuevo empleador, administrando mi sueldito, les dije a mis hijas, esto es lo que hay, no hay más, con eso nos tenemos que ajustar y empezar de ceros, pero llena de amor propio, de encontrar el sentido de la vida. Laura Sofía se graduó del colegio, ya cumplió 18 años, se graduó en junio del 2022. Antonia se graduó de su jardín, ya tenía 4 años y estaba matriculada para entrar al mismo colegio del que se había graduado Laura Sofía. Y dice, no, ya, qué plenitud la vida. Entonces, cuando celebramos el grado, ese fin de semana, me quedé hablando con Sofi en el desayuno, reflexionando en la vida. Pues como era una mujer tan analítica, tan crítica, como tan espiritual, ella no le voy a usar la religión, pero sabía mucho más. Ella me explicaba el plan del alma. Entonces yo, ay, nena, ya ni siquiera me arrepiento del tiempo que creía que había perdido. Ya tenía 42 años, 44 años. 44 años. Y si ya, me han costado 44 años llegar a este punto para entender que a mí nadie me ha hecho daño. Yo nunca he sido víctima de nada. En realidad, todas estas cosas que han pasado están hechas para que yo esté aquí hoy encontrando el amor propio, sabiendo que yo soy la encargada y la responsable de llenar este vacío en el corazón. Soy yo. Ya no voy a volver a ser niña, yo me voy a contar una historia distinta y puedo entender incluso que el problema no haya sido que mi mamá se haya ido. Tiene todo el derecho, además, que tantas mujeres que trabajan por fuera de la casa o que los hijos son criados por el papá, no es un tema de machismo o de feminismo, de maternidad, paternidad. Es un tema de no haber podido tener la verdad, no haber podido ser objetivos y neutrales en la información que recibíamos como niños. Y ese vacío, cada uno de mis hermanos lo llenó de la manera que pudo. Cada uno se cuenta una historia distinta y cada uno tiene un rollo completamente diferente en la vida. Tenemos formas diferentes de ver a nuestros mismos papás. Entonces, bueno, tenía todo ese debate y yo, nena, yo creo que yo vivo como tan feliz. No importa, si sea en este estado en el que estoy, en que considero que tengo poquito ingreso, yo me levanto. Yo sé que a mí me va a rendir la carrera. Y mis compañeros eran de 20 años, yo era la viejita de la oficina, pero me va a rendir más que a ellos. Vas a ver que pronto voy a estar de jefe de alguna oficina, de una coordinación, y yo voy a seguir ascendiendo y me va a dar mi carrera. Y feliz. Entonces, nena, yo creo que aprendí a vivir. Cuando dije aprendí a vivir, ella volteó a mirarme y con los ojos encharcaditos, y yo también, sonreímos, nos abrazamos, lloramos y nos volvimos a reír a carcajadas, burlándonos de lo cursis que somos. Y ya, recogimos los platos. Ella siguió alistando su viaje porque de grado había pedido los tiquetes y la pensión para irse como voluntaria en un campamento, en un proyecto de conservación de tortugas marinas en Costa Rica. Era lo que le podía pagar, con el papá también. E iba a trabajar, mejor dicho, su excursión. Y le hacía mucha ilusión porque iba a conocer extranjeros y gente, muchachos de todas partes, y hacía su servicio social allí, su servicio ambiental. Estaba emocionada con eso, siguió alistando su maleta, emprendió su viaje. Yo no recuerdo el día que ella se fue, la llevaron mis papás al aeropuerto, mi papá y Alicia. Yo salí corriendo al trabajo para llegar a tiempo. Pues nada, mija, te vas, nos vemos en 15 días. Chao, chao, mi amor. Besito, besito, pasar rico. Hablábamos todos los días. Llegó a Costa Rica, estaba feliz trabajando. Una niña de unos 50, menuditica, flaquita. Entonces la más chiquita
de todo el campamento, aún así tenía las mismas responsabilidades de trabajo que sus compañeros. Yo, ay, qué rico, que aprenda a trabajar, va a llegar trabajadora ya para que ayude en la casa, va a llegar comiendo de todo, va a llegar sabiendo cocinar, va a llegar valorando el arroz con huevo de la casita. Y sí, me decía, ay mamá, me sueño con un arroz con huevo y tengo mucha hambre. Aquí el trabajo es tanto que no alcanza la comida, no es suficiente. Y estoy cansada de comer siempre arroz con frijoles, arroz con frijoles, arroz con frijoles. Pero aún así se lo estaba gozando. Llegó un domingo 26 de junio, hablamos, me contó que tenía que patrullar en la madrugada, que ese turno le parecía muy difícil porque tenía que trasnochar y quedarse como desvelada todo el día, pero le encantaba porque veía el amanecer. Y le encantaba el amanecer. Me dice, mamá, nunca había visto tantas estrellas en el cielo. Yo pensaba que eso era mentiras, una estrella fugaz. Pensaba que eso estaba en los cuentos, en las películas. Vi una estrella fugaz, o sea, puede ser un cielo tan estrellado, tan estrellado. Entonces valoraba unas cosas que ella nunca había podido vivir. Eran las cosas que siempre habían estado presentes en la naturaleza. Pues nos despedimos esa noche. Bueno, mi amor, que te vaya bien. Aquí era lunes festivo, el 27 de junio. Yo estaba en mi casa cuidándome una gripa porque ella llegaba ya el jueves siguiente a operarse de las amígdalas, que siempre le molestaban las amígdalas. Y yo quería estar bien porque pues que no fuera COVID, todavía estábamos con el tema del COVID, pues como de hacernos las pruebas para las cirugías. Y estaba yo ahí en mi casa y a las 2:21 de la tarde, no, antes yo le escribí, como a las 11:12 del día, le escribí como que, nenita, ¿cómo estás hoy? No tuve respuesta y dije, puede estar sin wifi, normal. Me llamaron de un número internacional. Miren, ¿usted es la mamá de Laura Reyes? Y yo, sí, con ella. ¿Qué pasó? No, señora, tranquila. Es que hubo un accidente. Por favor, cuénteme qué pasó. Y el tipo no hablaba. Tenía un acento raro, no hablaba claro, titubeaba. Los dos titubeábamos porque claramente eso no era para felicitarme por mi hija, ¿no? O para saludarme, no, nada más. Yo ya me empezaba a imaginar lo peor, pero el Señor me tranquilizaba. Me decía, no, tranquila. ¿Dónde está mi hija? Laura está aquí. Y yo, ok, ¿cómo está mi hija? Y no me contestaba. Ahí ya me arriesgué, salió del fondo de mi corazón, mi hija está muerta, y el Señor solo lloró. Y no, ahí el mundo se me derrumba, se me parten dos, o sea, ahí es una experiencia surreal, o sea, eso no lo alcanzas a comprender, no lo alcanzas a procesar. Solo me tiré al piso y empecé a rodar y a rodar y a gritar. Antonia estaba con su papá, entonces yo estaba sola en mi casa y podía gritar. Decía, no, esto va a pasar como en las películas y va a cambiar y eso no puede ser, no puede ser. Llamé a una amiga que conocía a las personas de ese campamento y le dije, averíguate porque tienen que mandarte una foto. Eso no puede ser, deben estar equivocados o ya pasó, ya la reanimaron, ya pasó. Y me confirmó, me dijo, no, Laura, es Sofi y está muerta. Llamé entonces a Alicia, no me preguntó ni cómo, ni qué pasó, ni por qué. De una vez llegaron a Bogotá, ellos estaban en Fusa, empezaron a llegar mis hermanos y empieza todo a suceder a una velocidad que no puedo entender. Es como si el tiempo se detuviera, pero ya mi vida también. Mi vida se había detenido en ese momento y yo que había dicho que había acabado de aprender a vivir. Y ahora qué hacía, si Laura Sofía había sido este es el motor de todo, ¿no? Em, mi compañera, mi amiga, de verdad la que me había acompañado a aprender a vivir, me había enseñado a vivir. Sin embargo, yo entendía que ya eso era cierto. O sea, no solo entender que era cierto,
sino que era el momento correcto. Ella antes de morirse, o sea, a los 16 años, se hizo tatuaje, era loca por tatuarse. Entonces se hizo, su primer tatuaje decía acá 60 segundos en el bracito. Mm. Y yo, ay, nena, qué boleta. ¿Por qué? ¿60 segundos de qué? ¿Y cómo así que tatuaje? Y me dijo, no, mamá, es que vi una película en la que vivían contando el tiempo, o sea, como si les quedara poquito tiempo. Y entonces tenían 60 segundos todos los días. Les daban como de ñapa. Y yo quiero vivir la vida como si me quedaran solo 60 segundos. Cuando cumplió 18, o sea, que había sido 2 meses antes de morir, me acompañó y me convenció de tatuarme también. Entonces, no vas a ser capaz, mamá, tenemos que hacernos un tatuaje, tienes que hacerte un tatuaje por mí. Y yo, bueno, listo, también fuimos, nos tatuamos y ella eligió tatuarse aquí un 222. Y me dijo, mamá, es que eso es un número angelical y significa, y tú vas a tener siempre presente, que yo siempre voy a estar en el lugar correcto y en el momento perfecto. Y en las costillas, aquí, se tatuó pronoia. Dije, mami, es lo opuesto a paranoia. Normalmente los humanos vivimos en paranoia y creemos que todo el mundo nos hace daño y que la gente es mala y que Dios nos va a castigar y que si estamos felices eso va a cambiar y entonces vamos a estar tristes. Y es esa paranoia, el sentirnos perseguidos por Dios mismo. Yo vivo en pronoia porque el universo conspira a mi favor y todas las personas siempre obran para mi bien. Eso empezaba a encajarse en medio de mi dolor y de mi shock, porque eso es un estado de trance brutal, pero lograba como ver casi como piezas de un rompecabezas. Después entró a su Instagram y dejó una playlist de Spotify. Cuando le doy clic ahí, la playlist se llamaba Eternal Costa Rica, Costa Rica Eterna. Aquí hay algo. Yo acababa de estudiar el plan del alma, y como si el alma de mi hija si supiera que Costa Rica iba a ser eterna o la iba a ser eterna. Y sigo yo encajando. En un momento fui a la cocina como a descansar de todo el ruido que había y de todo el alboroto en mi casa. Me encerré allí en la cocina. Cuando levanto la mirada, la pude ver como si estuviera ella mirándome desde ahí en sufrimiento, en mucha angustia y me pedía perdón. En ese momento yo relacioné un accidente que tuve en un río a su misma edad en el que yo me vi muerta. Y en lo único que pensaba mientras perdía todo el sentido porque las piedras me golpeaban, el agua me sumergía, me revolcaba, me chocaba contra otra piedra y yo dejé de sentir, incluso como que de respirar. Y yo lo único que le pedía era perdón a mi papá. No me imaginaba el dolor que podía causarle y dije, ese hombre se va a morir. Solamente le pedía perdón. Entonces hice la relación, y yo sé lo que estás sintiendo, mi amor, y yo me encargo de mi dolor. Yo me hago responsable de mi dolor, pero tú tienes que seguir hasta donde tienes que ir. Ve y haz tu proceso, mi vida, no tengo nada que perdonarte. En otro punto, pude ver a Dios. No tengo otras palabras para decirlo. Me costaba mucho entender qué era lo que había pasado, cuál era la experiencia que estaba teniendo, pero creo que eso es Dios. Yo también crecí creyendo en el Señor de barbita blanca, en el de la Biblia en mano, en el que dice usted es bueno, usted es malo, en el del juicio final, pero esto era otra cosa. Era un vacío oscuro, 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 profundo, profundo, pero era un vacío de mucha energía, una masa inmensa que cubría todo lo que había y veía como una lucecita se iba uniendo y fundiendo con él. Y yo me veía como una motica de polvo, como cuando ustedes miran un bombillo y siempre hay una motica por ahí bailando. Esa sabía que era yo.
y dentro de esa motica me mostraban un corazón en hemorragia total. Y Dios me hacía entender que conocía mi corazón y conocía mi nombre y sabía lo que yo estaba sintiendo. Pero me decía, Laura, es por amor. Y con eso, en ese momento que me quedé, no sé si la palabra sea embelesada, pero completamente sumergida en la experiencia, que agradecí además, porque en el primer momento yo decía, ¿cómo es posible que la pude ver nacer y no la pueda ver morir? Pero Dios me dio ese regalo de poderla ver morir realmente, poderla ver unirse a su casa y entender que todos somos esa casa, todos vamos para allá, que yo también era parte de eso, pero que mi momento estaba en ser todavía una motica de polvo. Entonces lo agradecí. No me pregunte cómo, eso no lo entiendo con la razón. Creo que nadie lo podría entender con la razón. A Dios mismo nadie lo entendería con la razón. Pero me dieron el gran privilegio de poderlo ver, de poderlo sentir, de poderlo asegurar. Entonces ya no hablaba de fe, ya no es de que yo creo y a mí me enseñaron, es de que lo viví. En otro momento, mi cuñada y Alicia empezaron a rezar el rosario. Trajeron flores, velas y rosarios. Y yo no era de rezar rosarios, acuérdense que yo era cristiana o había sido cristiana. Sin embargo, sí reconocía a la Virgen María como una mamá que, igual que yo, había visto morir a su hijo y lo había entregado y había seguido viviendo. Entonces lo que hice fue invocarla y hablar de corazón de mamá a corazón de mamá con ella. Y decirle, mira, yo también entrego a mi hija. Yo sé ya dónde está, pero ¿cómo sigo viviendo yo? Enséñame, ayúdame, acompáñame. Y pude sentir de verdad ese alivio de acompañamiento de madre a madre. Decir, sí, sé lo que estás sintiendo y podemos juntas. Y así siguieron pasando muchas cosas. Al día siguiente, que amanecer es más duro que el primer momento, porque por tal vez 20 minutos logré dormir y al despertarme, en esos microsegundos como que dices, ¿qué está pasando? ¿Y hoy qué día es? Recuerdo mi realidad, lo que estoy viviendo y es un bajón, pero al infierno puro. Es otra vez la negación, la rabia, la locura total de no puede ser, no puede ser, no quiero este día, no quiero amanecer. Pero el día va transcurriendo y entre mucho grito, mucha ira, mucha rabia, llega el mediodía y me meto a bañar, pero pongo la playlist de Sophie. Y cuando menos pienso, yo estaba bailando con ella en la ducha. Dije, pues, ¿cómo escoges esas canciones que me muestran, me reafirman que de verdad tú eras algo distinto que venía solamente a acompañarme hasta el momento en que yo aprendiera a vivir? Me hago responsable de eso y voy a hacer que tu vida valga la pena a través de mi propia vida, porque te voy a honrar de verdad sabiendo vivir. Ahora más, cuando yo pensaba que la muerte no existía, o sea, los hijos de uno no se mueren, se muere por ahí el vecino y uno habla ya como, uy, no hablemos de eso más bien porque eso no, tocó madera. Para mí la muerte no era un tema, ni siquiera era un tema de conversación, mucho menos el de una de mis hijas. Pero voy a integrarla, sabiendo que también me pueden quedar 60 segundos y reconociendo que hay un poder más grande que mi mente, que las historias que yo me creo, todo lo que creo que soy y que sé. Yo sé que hay algo más grande y tiene un poder infinitamente absoluto. Y así empecé a vivir. Me duró 24 horas esa oscuridad total y empecé poquito a poquito a reconstruir mi vida. Mi vida, no, lo que yo creo que es saber que tenía siempre el pincel para pintarme la realidad que quisiera pintarme. Entonces me la decidí, yo digo, ok, si aquí hay que enloquecerse, porque esto es para enloquecerse, pues me voy a enloquecer de para el otro lado. No voy a cerrar las cortinas, no me voy a vestir de negro, aquí no va a pasar eso, me voy a enloquecer para el otro lado. Voy a creer en la luz, voy a creer en el plan divino,
voy a honrar nuestras almas, que son el mismo Dios, y voy a vivir trayendo este mensaje. A los 2 meses fui a mi empresa, cada vez entendía menos el negocio, yo dije, "¿Qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Mm, Sí, necesito el dinero, pero pues tampoco, ya sé que me puedo morir en 60 segundos. O sea, no es. Le dije al que me había contratado, usted tenía razón, no vuelva a contratar emprendedores porque yo tengo un mejor proyecto por hacer y le conté de veridad. Dije, mire, la relación que yo tengo con mi hija trasciende la muerte y quiero que ahora todo el mundo tenga el derecho de tener esas relaciones con sus hijos o con sus parejas o lo que sea, pero que sepan que nos vamos a morir y va a ser a través de veridad, porque es la verdad y sigue siendo, y así no sea cristiana, sigue siendo el mismo mensaje de verdad. Y tal vez soy más cristiana ahora que nunca, porque es Jesús viviendo a través de cada uno de nosotros, del corazón, de nuestra propia voz, del mismo amor. Renuncié y retomé Verità. En un principio seguía enfocada como en esa adolescencia y en esos padres, pero el duelo, la muerte, toda esta escuela y esta alfabetización me seguía llamando. Y yo decía, es que, ¿qué hago con esto si el impacto más fuerte que puedo tener está aquí también? Entonces, poco a poco se ha ido alineando ese objeto, esa misión, y está llegando a lo que hoy defino como es una facilitadora de duelo y de adversidad, porque la adolescencia sigue siendo una adversidad, pero las quiebras económicas también son adversidad, las rupturas amorosas son adversidad. La adversidad siempre está ahí, a la orden del día, matándonos para solamente poder volver a renacer con más sabiduría, con más entendimiento, con más amor propio y hacia la vida misma cuando la aceptamos tal y como es, impredecible, incierta y no siempre dándonos lo suavecito, lo magrito, ¿no? También nos da el hueso, lo duro de roer y no por eso es malo, simplemente es parte de la vida, hace parte del equilibrio eterno y divino de morir y renacer, de morir y renacer. Entonces ahí estoy acompañando a personas en eso y para facilitar mi trabajo, porque una de las cosas que me ayudó como a ir ampliando el entendimiento fue la información que está escrita en los libros. Pero yo he sido estudiosa de pues, que todo ese tema de inteligencia emocional, gestión emocional del alma, lo venía estudiando a partir de los libros. Sin embargo, reconocemos, no sé si que alguien haya estado en duelo, pero cuando estás en el duelo, cuando más necesitas la información, el cerebro no la procesa. O sea, tú a duras penas estás listo para respirar sin darte cuenta que respiras, comer sin darte cuenta que comes, te levantas, te acuestas y más o menos ahí vas, pero no estás para resolver ecuaciones ni para entender conceptos complicados porque no te da la capacidad, las neuronas de verdad, chao, estoy en duelo. Entonces, por eso creamos, y digo creamos porque pues no me puedo atribuir esto pues viene, sí, como decía Pili, de todo este proceso de estudio, pero también de experiencia divina. Y entonces es lo que llamamos las 21 verdades sobre la muerte que nos sirven para la vida, que son esa información que está en los libros, pero en las dosis justas que un doliente pueda procesarlas un día a la vez y así crear hábitos que transformen el pensamiento y que los ayuden, que nos ayuden a todos a recordar las verdades. Porque, por ejemplo, entonces cada tarjetica tiene una frase y atrás una leyendita sencilla en palabras tranquilas. Entonces aquí tengo una que dice, por ejemplo, las respuestas a todas tus preguntas van a llegar. Porque si algo mata la mente, cuando algo así sucede, es los porqués. ¿Por qué? ¿Y será que si yo hubiera? ¿Y será que si ella no hubiera viajado? ¿Y será que de pronto se hubiera muerto en la cirugía? ¿Y será que entonces yo por qué la dejé ir? ¿Y será que ella estaba aquí por eso? Y nos angustiamos por no tener esas respuestas.
Saber que van a llegar porque llegan en la medida que calmamos la mente, en la medida que estamos preparados para entender una verdad. ¿Les ha pasado que a veces leemos un libro y entendemos una cosa? Cuando lo volvemos a coger años después, entendemos muchas otras, porque estamos preparados para entenderla en el momento adecuado. Entonces, saber que voy a tener esas respuestas por hoy, por un día a la vez, me puede dar tranquilidad, me puede dar paz. Puedo cambiar esos porqués por silencio para poder entender que esas respuestas van a llegar en el momento oportuno, que todo tiene una explicación, que no todo estamos llamados a saberlo en este momento. Hay mucho misterio que está bien que sea misterio. El Dios mismo sigue siendo un misterio y está bien que sea así. Entonces también hay verdades que necesitamos respetar como que no tenemos todavía el privilegio de conocerlas. Y así son 21 verdades, porque la muerte no existe, como darnos cuenta de este trascender del alma y de la energía que sigue existiendo. Mi hija ha dado muchas manifestaciones de seguir presente, así no podamos ver con nuestros sentidos su cuerpo, la forma física de su propio espíritu, pero sigue existiendo. Y eso busca extraer consuelo. Me ha ayudado para los dolientes, se ha convertido en un regalo que las personas quieren darle a alguien a quien se le muere un ser querido y sobre todo está sirviendo para que las funerarias puedan brandearla, que obviamente aquí aparecen mis datos. Eso también tiene un valor que es pues mi historia personal, poderle decir a otra persona, así como María me dijo a mí, oye, juntas podemos ser lo que estás sintiendo sin, sin dejar de lado toda la terapia psicológica, la ayuda psiquiátrica que llegue a necesitar a alguien, saber que hay alguien que tiene la experiencia en carne propia, que conoce cómo se siente esto, trae una cercanía distinta. Entonces, por eso sigue estando como mi historia en la cajita, pero para las funerarias pues ha sido una forma de acompañar también a los sobrevivientes pues de sus procesos, a sus clientes a la larga. Entonces también por eso se las quería ofrecer, se las quería mostrar, quería contarles mi historia, mi trabajo. Soy feliz, creo que soy feliz, así tenga unos días de felicidad triste, o sea, que llore, porque los tengo y muchos, y lloro con mucho dolor todavía, pero puedo seguir diciendo que soy feliz. Esas emociones que son tan fluctuantes no me roban ese proceso que ya había ganado de amor propio, de saber que puedo continuar, de saber que soy más que esta experiencia, que por eso se las quería compartir. Somos mucho más que un duelo, o mucho más que una adversidad o que una situación fuerte que nos haya pasado. Por mucho tiempo cargué aquí es una mamá en duelo y esa es la que se le murió la hija, le murió la hija ahogada, todo esto. Por mucho tiempo como que pensé, bueno, eso será ahora mi identidad, pero no, yo sigo teniendo sueños, sigo teniendo propósito, sigo teniendo poder. Entonces lo retomo para decir, ok, el duelo me acompaña, seguimos acá, pero la felicidad, mi plenitud es mi responsabilidad y la tengo que decidir cada día y en los días más oscuros varias veces durante el día para recordar que somos más que esta experiencia que estamos viviendo, que todos somos amor infinito, inagotable y que de ahí no pasamos. Muchísimas gracias. Gracias, Laurita. No sé si alguna de las personas que está conectadas quisiera compartirnos su apreciación y yo lo haré pues al final cuando ya la mayoría de ustedes hayan hecho sus opiniones, nos hayan contado eh, si han tenido experiencias parecidas, porque pues no sé si ustedes sepan, en su gran mayoría,
las unidades de duelo en Colombia nacieron en la funeraria San Vicente por una experiencia propia, particular, íntima, de una época también de mucho conflicto. Y es que don Fernando Arango, propietario de la funeraria San Vicente de Medellín, que es el presidente de Remanso, tenía un hijo de 14 años que secuestraron, lo liberaron y a los pocos días lo asesinaron. Entonces, el proceso de rabia y de todo lo desgarrador que esto pueda significar, al final de elaborar su propio proceso, él entiende como funerario que todas las personas que pasan por la puerta de la funeraria, que es el negocio en el que cada uno de nosotros está viviendo la misma situación por la que él pasó. Y entonces, también esa situación, siendo muy, muy dura, fue la que dio origen a las unidades de duelo, unidad de duelo de funeraria San Vicente, que tiene toda una connotación, pero es un edificio que está lleno de calor humano, de profesionales, de terapeutas, de esa mano extendida y de esos hombros que siempre están allí dispuestos a recibir quien necesite ser escuchado, porque creo que para la mayoría de las personas que hemos tenido pérdidas, tal vez lo primero que necesitamos es que nos escuchen. Y muchas veces para muchos dolientes, la conversación se centra en la última vez que lo vi, la última conversación que tuve entre todas esas preguntas como las que tuvo Laura de bueno, pero esto no, ¿de quién es la culpa? ¿Qué pasó? Bueno, todo lo que a cada uno se nos pueda ocurrir. De allí nace la unidad de duelo y hoy estamos aquí reunidos en un ejercicio que nos llevó a generar una red. Entonces, pues si alguien quiere opinar, levanta la mano, le damos la palabra y digamos que me voy adelantando un poquito con una pregunta que tengo. Lógicamente, Laura y su familia tuvo que recibir una atención funeraria para darle la despedida a su hija. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Laura de ese apoyo de una entidad funeraria que le dice, le muestra a su hija después de un proceso de repatriación y termina pues todo el proceso eh, y que definitivamente creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos como misión de funerarios, atender a la familia que necesita de nosotros en ese momento? Mira, mi experiencia todavía no sé si qué tan extraordinaria fue. Para mí en ese momento fue milagrosa, hizo parte de todos estos milagros que pude recibir, porque un proceso, todo empieza con un proceso de repatriación, que yo no tenía ni idea, ni siquiera tengo todavía, porque gracias a Dios tuve el privilegio de no tener que hacer esas diligencias, las hicieron por mí. Mi papá, mis hermanos, todos ellos, uno viajó a Costa Rica, el otro se encargaba de las llamadas. No sé ni siquiera si ellos tuvieron tanta injerencia en eso. Pero el caso fue que el proceso de repatriación me habían dicho, eso se demora 20 días, un mes. Laura Sofía murió un lunes y el miércoles a las 9 de la noche llegó en un vuelo de Costa Rica a Bogotá. Inmediatamente la estaba esperando en el terminal de carga, esto llega por carga, toda la carroza, un despliegue logístico impresionante. Ya eran las 11 de la noche cuando llegamos a la funeraria, nos dejaron estar allí, a mí me dijeron, no es bueno que la vea mi propio hermano, me dijo, fue el que me explicó, me dijo, Laurita viene de un viaje, yo la vi, créame que está completamente en paz, hermosa, está divina, por eso queremos que la vea, para que usted esté tranquila, porque mi primera imagen era, Dios mío, uno ahogado, tiene que morir en mucho sufrimiento y le tiene que quedar toda la imagen ahí, yo me la imaginaba lo peor.
Entonces yo en ese momento yo estaba tranquila, yo ya había pasado por esas 24 horas, ya dije, esto, aquí hay algo muy milagroso. Nos atendieron con toda es que es amor puro, con todo el amor en ese momento como familia, no fui yo sola, fuimos como 20. Esperamos en una salita mientras la arreglaron. Cuando me la mostraron, ya ella estaba en su cofre con el vidrio, hermosa, hermosa. Mi primera impresión al verla, tanto que tenía acompañamiento psiquiátrico, había un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, y eran como a tratarme de levantar. Y yo les decía, yo estoy bien, déjenme probarme a ver qué tan bien estoy. Gracias, pero quiero hacer esto sola. Me fui, me acerqué y yo sabía que ese era su cuerpo, sentía mucho amor por ese cuerpo, sabía que mi hija ya no estaba ahí, aún así la mente como que me la jugaba y me tuve que poner así cerquita a ver si respiraba. Yo le miraba esto acá a ver si respiraba porque estaba intacta, intacta, como si hubiera sido solamente una niña durmiendo. Eso también me hizo mucho sentido después. Nos despedimos tranquilamente. Yo decidí que no quería que nadie viera el cuerpo, porque imaginé el morbo y esto. Entonces al día siguiente llegamos al centro religioso y esto ya estaba, pero hermoso. Es que era una ceremonia dentro de lo doloroso. Primero yo estaba vestida de colores, entonces yo sentía alegría. Yo sentía, es un estado rarísimo, no lo puedo explicar, pues yo estaba honrando el momento. Creo que esa es la palabra. Todo el servicio fue impecable, impecable. El traslado después a la cremación, después el tema con las cenizas, todo se conjuga de tal manera que para mí fue transparente. Para mí había un sello que era el de la funeraria que me estaba acompañando. Como les digo, yo no tengo ni idea de funerarias, ni del negocio, ni de las obligaciones, ni de lo que se espera, ni cuánto cuesta, no tengo ni idea todavía. Sé que en el proceso y cada vez que mi relación con ustedes se va fortaleciendo, voy conociendo un poquito más y además me interesa, porque pues es también en el mercado en el que estoy, es el interés de las personas a las que acompaño. Pero entonces en toda esa logística yo vi milagros. Yo solamente vi ángeles alrededor diciéndome, usted no tiene, tome decisiones chiquitas. ¿Qué quiere hacer con el cuerpo? ¿Lo quiere cremar o lo quiere enterrar? No sé cómo se diga ni siquiera. No, yo lo quiero cremar. Listo. Nadie me pregunta ni ay, por qué, ni por qué sí, ni ahora hay que hacer esto. Nada, nada, nada. Entonces, Pili, yo no sé si estoy sesgada por mi experiencia que tan privilegiada o de verdad fue un excelente servicio de la funeraria que me atendió. No, pues digamos que el común denominador del servicio funerario es ese. Yo estuve en el tema de la repatriación de Laura Sofía y en el servicio, y entonces uno ve otras cosas. Por ejemplo, mi esposo me llevó a la funeraria, eran las 11 de la noche, y, y estaba el abuelito de Laura Sofía solo en una esquina. Entonces, eh, pues yo le dije a mi esposo, entre por favor y acompáñelo y pregúntele y dígale, pues algo, porque él también debe tener la necesidad de contar algo que pasó. Y entonces, y efectivamente eso sucedió. Entonces, él empezó a contar la historia. Ella se fue a Costa Rica, ella dijo que ella quería, mire, no esperábamos eso, bueno, etcétera. Y al día siguiente, yo recuerdo que cuando salimos con el cuerpo en el cofre, Laura se queda viendo a su hija y nos dijo, mire, por favor, quítenle ese labial porque es capaz que ella, si tiene un espejo, si ella tiene un espejo y se ve, sale corriendo. Entonces, claro, de una vez pues, se limpió un poco y bueno, el servicio fluye. Pero más allá de esto, el mensaje es que nuestra actividad es funeraria. Y entonces los funerarios hoy por hoy
somos convencidos de la necesidad de tener profesionales de acompañamiento en duelo. No solamente el psicólogo graduado, que la mayoría nos han dicho nosotros en la universidad, escasamente vimos 2 semanas un tema de duelo, pero no hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en esto. Entonces, desde Remanso y desde el sector funerario, incluso tenemos una competencia en el SENA que se llama acompañamiento en duelo. Y entonces quienes lo hacen se certifican como facilitador en procesos de duelo y lógicamente orientados por profesionales, no solamente de universidad, sino con toda la experiencia en el mundo de los duelos por pérdida de sus seres queridos. Y empezamos a enlazar historias que van más allá de lo que es lo operativo de un servicio funerario, porque como varias veces lo hemos dicho, la misión de los funerarios es dejar al muerto donde tiene que estar y llevar a los vivos donde necesitan estar, que es básicamente su estado de un buen inicio y una buena elaboración de los procesos de duelo. Qué emoción. Entonces, Qué no emoción, sí, sé, porque así, perdóname, ahí hago una acotación. Yo no me imagino un servicio funerario diferente, porque ya el dolor es muy grande como para tener que hacerse cargo de todas esas, esa logística, de toda esa operatividad que no eres capaz de resolver ni quieres entender como doliente qué es lo que surge ahí. Pero sí alcanzas a percibir como que, ok, aquí hay gente importante de la funeraria tomando decisiones por mí, me están protegiendo. Así me sentí, como muy protegida de que no tuviera que ver con cosas que no valía la pena que me tuviera que hacer cargo y que se hicieran cargo los que sabían. Entonces, poder confiar en el maquillaje, por ejemplo. Me costaba, de verdad me están preguntando si está bien maquillada o no, cuando yo misma tenía esa dualidad de estoy preocupada por saber qué ropa le voy a poner, estoy hablando de un cuerpo, lo vamos a quemar y de verdad me ocupo de eso, pero pensé que eran mis conversaciones locas. Cuando llegó la funeraria, no, a todos nos ocupa, nos interesa que la niña se vea como es, no irla a disfrazar de una cosa que no es, que mejor que la mamá que nos diga si es ella o no es ella. Entonces, esas cosas que parecen mínimas son hermosas, son muy lindas y se valoran muchísimo desde acá. Y qué bonito que el servicio funerario tenga esa concepción. El muerto murió, ya no te necesita, ya no necesita nada, pero el doliente sí, para el doliente sí es importante verlo tratado con dignidad. sí, total. No sé si de pronto Ferney o Jesús Emilio que fue sacerdote y ahora hace acompañamiento pues a las familias en duelo. Si de pronto doña Patricia o de la funeraria de la costa, si alguien quiere pues como enriquecer o aportar o hacer, darnos alguna opinión sobre el tema, bienvenidos. Bueno, pues parece que Ferney, Buenas tardes. cuéntenos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un gusto saludarlos. Chévere estar en estos conversatorios que realmente son importantes para todos y pues manejando un tema tan sensible que es el servicio exequial, el servicio funerario. ¿Qué les puedo contar yo de las experiencias que tenemos y sobre todo en lo que es la parte de la costa norte del país? En La Guajira pues tenemos una serie de eventos, de situaciones que son muy diferentes a los que nosotros vivimos en este momento, lo que está contándonos Laura en su historia, que realmente es muy conmovedora y a la vez que toca esas fibras en el corazón y es un tema muy, muy fuerte. Y yo te admiro por esa fortaleza tan grande que tienes de despedir y decirle adiós a un ser querido que es sobre todo un hijo. Entonces, en lo que es la Guajira,
por el tema de temas de costumbres, son indígenas, ellos tienden a que sus cuerpos, a que sus seres queridos, hacer unos ritos, unos rituales totalmente diferentes a lo que nosotros manejamos. Por poner un ejemplo, el caso de Laura, que nosotros arreglamos el cuerpo o la funeraria arregla el cuerpo, qué vestiduras, qué prendas de vestir voy a colocar, como que toda esa forma estética que nosotros vayamos a tener para la despedida de ese ser querido es muy diferente allá. Ellos ya en sus costumbres, ellos ya en su tema de cultura, de idiosincrasia, lo hacen ellos mismos. Tienen como esos rituales de sentir ellos mismos a su ser querido, hacer ellos mismos ese proceso de pronto de preservación de la tanatopraxia, de conservarlo y hacerlo a su manera. Incluso eh, hay temas en los que ellos pueden durar hasta 8 días con su ser querido allí viviendo su duelo, teniéndolo en la ranchería, teniéndolo en su lugar sagrado para ellos. Y son temas totalmente, digámoslos que diferentes por culturas y por cada región del país. Pienso que de pronto en algunas culturas se manejará, digamos, como una manera similar, pero de acuerdo a sus costumbres. Y pues sí son realmente duros y fuertes los momentos cuando son por fallecimientos violentos, cuando son por accidentes, diferentes temas así. Entonces ellos en su cultura, en sus, todo lo que es su trascendencia de la cultura guayú indígena, llevan su proceso y su ritual de una manera muy diferente, pero lo que nosotros buscamos es que ellos tengan ellos tengan una manera más una manera más de compartir con sus seres queridos a su manera. Entonces, es acompañarlos, es llevarlos, es estar en el acompañamiento y pues para ellos les gusta a ellos les gusta estar más, a ellos les gusta estar más en acercamiento a su ser querido. Entonces son culturas totalmente diferentes y mira que la historia que nos cuenta Laura realmente me deja muy conmovido y de verdad que te admiro. Te admiro mucho. Y quería de pronto comentarles pues esta parte de lo que nosotros vivimos en el duelo con los seres queridos de este tipo de culturas y de este tipo de regiones, que son como muy totalmente diferentes a lo que nosotros vivimos en el mundo, digámoslo así como un poco más civilizado, por decirlo de alguna manera. Eso quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Ernest. Adelante, Alfredo. Alfredo tiene la mano levantada. Aló, ¿me escuchas? Sí, adelante. Alfredo tiene el micrófono apagado. Hola, Dale. ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, les decía entonces que sí, efectivamente, la experiencia que estaban comentando y en relación con nuestro trabajo y la manera también como nacieron las unidades de duelo, pues se van configurando cada vez más y por eso estamos también en este camino para lograr hacer esa red nacional de duelo y estas experiencias significativas de personas que han
participado, diríamos, de la atención en las diversas modalidades, considero que es muy valiosa para que así todos nos configuremos en ese realmente consolador servicio desde la unidad de duelo, y también que todos nuestros participantes y colaboradores en las diversas funerarias y en los diversos también etapas del servicio, pues teniendo ese apoyo realmente sensible a, de acompañar y de realmente sentir en ese buen sentido justamente lo que la persona está experimentando, es muy significativo, agradable, y como ella también decía, Laura, pues yo espero eso del servicio funerario y no será menos a la experiencia que tuvo, y ojalá que todos realmente llegáramos a tener esa misma percepción y ese testimonio también para compartirlo. Pues agradecer también por este bonito espacio y por esta experiencia tan significativa. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, Jesús Emilio, adelante. Muchas gracias, un abrazo muy cordial para Laura, de verdad muy conmovedor su testimonio. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y que tratamos de trabajar mucho en la parte de la unidad de duelo acá en Tuluá, que es muy naciente, apenas llevamos poco más de un año, y es ese fortalecer la parte espiritual. Laura se apoyó mucho en el tema de su grupo religioso y eso para ella fue muy importante. Incluso Laura hace alusión a algunas citas bíblicas, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, lo dice la misma palabra de Dios. Y cuando yo puedo iluminar eso, ese sentido de la muerte desde la palabra de Dios, lo veo de otra manera. Cuando yo tengo una fortaleza espiritual, la muerte se ve de otra manera. Entonces, cristiano o católico, esta semana tuve la experiencia de alguien que atendimos pues en el servicio funerario, y entonces me decía la muchacha, yo le ofrecí la posibilidad de hacer un ratico de oración, porque yo hago el trabajo doble, yo voy al velorio y hago un rato de oración. Si es católica, pues rezo el Santo Rosario. Y entonces me decía la muchacha, ¿usted va a rezar católico o va a rezar cristiano? Y le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, porque es que aquí en el momento de la velación hay católicos y hay cristianos. Y le dije, no hay ningún problema, yo le hago una celebración de la palabra. Y entonces hicimos una celebración de la palabra y repito, esa palabra de Dios es muy importante para fortalecer ese tema espiritual. Como Jesús, como San Pablo, por ejemplo, dice, es que los que fuimos bautizados con Cristo participamos de su muerte y participamos de su resurrección. Desde la fe, el sentido de duelo se ve de otra manera. Desde la fe, yo puedo descubrir que la muerte es un acontecimiento pascual. Es que Jesucristo murió y resucitó y yo también tengo que morir, tengo que pasar, y lo decía en esa celebración, tengo que pasar por el misterio doloroso de la muerte para llegar al misterio glorioso de la resurrección. Entonces, qué importante es que nosotros, dentro del criterio religioso que tengamos, porque se respeta la libertad de culto, lógicamente, entendamos que fortalecer esa parte espiritual en procesos de duelo es supremamente importante. Muchas gracias a Laura por su testimonio, de verdad muy conmovedor en muchos duelos, las separaciones, las quiebras económicas, la muerte de Laura Sofía, pues lógicamente son muchos duelos seguidos que vistos desde la fe y desde la esperanza cristiana toman un perfil diferente. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias, Jesús Emilio, que acertada tu descripción y tu aporte, porque sí es eso. No es, por eso decía que no es como en reemplazo del acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Es no olvidarnos de esto espiritual que somos, que no dejamos de ser y que no hay que morir para hacerlo. Ya somos seres espirituales y necesitamos alimentar esa fortaleza ahí porque los duelos de la vida son muchos. Gracias. Total que sí, Laura, un abrazo muy especial
y cuente con mi oración para que el Señor la siga fortaleciendo y acompañando. Amén. Bueno, Laurita, muchísimas gracias. Les quiero contar que nos vamos a inscribir en el concurso pues, de las experiencias más innovadoras en el mundo unido por la vida. Entonces, cuando lo hagamos, les mandamos la información para que voten por nosotros, independientemente de que ganemos o no. Es la posibilidad que tenemos de ser multiplicadores de estas bonitas experiencias que pueden darle la vuelta al mundo, porque pues al par tiene presencia en todos los continentes y qué bueno es poder llegar con estos mensajes de esperanza al lugar donde quizá menos esperado pueda ser útil. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el último miércoles de octubre, donde tendremos invitado a el cementerio, Parque Cementerio de Zipaquirá, que es nuestro nuevo corporado aquí en Remanso. Muchas gracias y entonces espero que me manden sus direcciones, ya tengo algunas, si necesitan que les mande 5 revistas o 10 o 15 me dicen y se las enviamos, que pues precisamente estamos en la tarea de empacar para enviarlas a donde se requieran. Muchas gracias y Dios los bendiga. Y gracias, Laurita. Muchas gracias a ustedes por su atención y su corazón abierto y dispuesto. Gracias.